Buenas noches, soñadores del tiempo. Mientras el viento sopla allá afuera y tú te acurrucas bajo las mantas, quiero llevarte esta noche a un lugar donde el frío no daba tregua y donde el confort moderno era solo un sueño lejano. Antes de que existieran los radiadores, los calefactores eléctricos y las estufas a gas, hubo un imperio que supo mantenerse en pie incluso en los inviernos más implacables. Sí, estoy hablando de Roma. Así que si te gusta aprender antes de dormir, si te apasionan las historias reales que parecen cuentos, te invito a que te suscribas al canal y le des like a este video. Porque hoy, mientras cierras los ojos, viajaremos juntos al corazón del Imperio Romano, donde el invierno no era excusa para rendirse, sino una prueba más que los forjaba. Imagina por un momento que te despiertas en una villa romana del siglo I. Estás en la región de la Galia, lo que hoy conocemos como Francia. Afuera, la escarcha cubre los campos. Dentro, no hay electricidad, ni doble acristalamiento, ni termostato que puedas subir con un dedo tembloroso. Solo tú, una túnica de lana, y el ingenio que heredaste de generaciones que aprendieron a convivir con el hielo. Y es aquí donde empieza nuestra historia. Cayo, un anciano veterano de las legiones romanas, vivía en una modesta domus en los límites del imperio. Había luchado en Germania, en la nieve, en el barro, y conocía el frío como se conoce a un viejo enemigo. Pero también había aprendido que Roma no era una civilización que se dejara vencer por el clima. Su casa, aunque sencilla, estaba estratégicamente construida. Bajo el suelo corría un sistema que pocos conocían en aquella época y que incluso hoy nos parece impresionante: el hipocausto. Un mecanismo que los romanos habían perfeccionado copiando ideas de los griegos, usando el calor de un fuego encendido en un horno adyacente que circulaba por canales debajo del suelo y subía por las paredes huecas. Cayo había mandado construir uno con sus ahorros de guerra. No era el lujo de los patricios de Roma, pero bastaba para calentar el suelo de su sala principal y mantener el aire seco. En las noches más frías dormía allí mismo, sobre un lecho de pieles y lana, mientras el calor subía lentamente desde el piso de piedra. Pero no todos tenían acceso a esa tecnología. Los más pobres debían valerse de otros métodos. Paredes gruesas de piedra que guardaban el calor del día, pequeñas brasas encendidas dentro de vasijas de cerámica, mantos tejidos con lana de oveja y, quizás, lo más importante, el calor humano. Literalmente. Las familias dormían juntas, compartiendo camas para conservar el calor corporal. Los niños, los abuelos, los criados, todos apretados como si fueran una sola criatura que luchaba contra el invierno. No había espacio para la vergüenza ni el individualismo. El frío era democrático y la calidez una forma de unión. Y aún así, había algo más poderoso que todo eso: la mentalidad. Porque en Roma, la resistencia era un deber. El ciudadano romano no solo sobrevivía, se endurecía. Los estoicos enseñaban que uno debía amar su destino, incluso si ese destino era pasar la noche envuelto en una capa de lana áspera, con la nariz congelada y los pies entumecidos. Una historia que se repetía en todos los rincones del imperio, desde las villas de Hispania hasta los campamentos de Britania. Todos aprendían a resistir, y cuando el invierno golpeaba con más fuerza, cuando ni el hipocausto ni el fuego ni la lana bastaban, había un recurso que Roma valoraba por encima de todos. Ese recurso era la comunidad. Porque cuando el invierno se volvía cruel, los romanos no se aislaban, se reunían. Y no por capricho, sino por pura necesidad. En las insulae, los bloques de viviendas donde vivían los ciudadanos más humildes de Roma, las paredes eran delgadas, mal aisladas, y los incendios eran tan comunes como las quejas. Sin embargo, las cocinas comunales, los patios cerrados y los baños públicos se convertían en refugios temporales donde el cuerpo se calentaba. Y el alma también.
Uno de esos lugares era el Balneum, los pequeños baños públicos que estaban por toda Roma. Mientras los ricos visitaban las grandes termas como las de Caracalla o de Trajano, los ciudadanos más pobres acudían a estas versiones modestas, donde por unas pocas monedas podían pasar horas en salas calientes llamadas caldarium, cubiertas por vapor espeso, charlando, jugando, filosofando, o simplemente existiendo sin tiritar. Allí conocimos a Livia, una anciana partera que ya no ejercía, pero que nunca dejaba de compartir historias. El mejor remedio contra el frío, decía, es una buena conversación, un baño caliente, y no tener prisa en salir. La sabiduría popular también jugaba su papel. Infusiones de hierbas, brebajes de vino caliente con especias, e incluso remedios supersticiosos como amuletos para alejar al frío, que se colgaban sobre las puertas. ¿Funcionaban? Tal vez no, pero creaban una ilusión de control, y a veces eso bastaba. La ropa, por supuesto, era otra aliada. El cine ha hecho creer que los romanos iban por ahí medio desnudos con túnicas delgadas, pero en invierno no era así. Las capas gruesas llamadas paenulae, hechas de lana impermeabilizada con grasa de animal, eran comunes. Los legionarios usaban varias capas, incluyendo una llamada sagum, corta pero densa, que servía también como manta. Y sin embargo, más allá de los trucos y las capas, lo que más sorprendía a los extranjeros que llegaban a Roma desde otras tierras era la actitud con la que enfrentaban el invierno. No lo veían como un enemigo, sino como un paso más del ciclo natural. Sabían que tras el frío vendría la primavera, y que resistirlo los hacía más fuertes, más preparados para lo que viniera. En el campo, los campesinos se organizaban de forma casi ritual. Sellaban las ventanas con trapos empapados en aceite, se turnaban para alimentar el fuego central y narraban historias mientras tejían o remendaban ropa. Algunas de esas historias hablaban de lobos que acechaban en la nieve, otras de emperadores que cabalgaban bajo tormentas de hielo, y algunas de simples hombres que, como tú y yo, solo querían llegar a la mañana siguiente con el cuerpo entero y el corazón tranquilo. Y es que incluso en el imperio más poderoso del mundo, el invierno era una prueba de humildad. No importaba si eras esclavo o senador, si vivías en una villa con Hipocausto o en una choza de barro en Dacia. El frío llegaba para todos, pero había un lugar donde el invierno se enfrentaba de forma distinta, uno que desafiaba incluso las ideas más asentadas de los romanos. Y ese lugar era el campamento militar romano, en las fronteras del imperio, donde la nieve no solo era paisaje, sino una amenaza constante. Allí, los soldados romanos, legionarios endurecidos por la guerra, pasaban inviernos enteros apostados en fortalezas de piedra y madera, rodeados de bosques helados, de enemigos invisibles y de un frío que no perdonaba. En Britania, en la frontera del Rin o en las heladas tierras de Panonia, los inviernos eran más crueles que cualquier batalla. Pero los ingenieros romanos, expertos en resolver lo que parecía imposible, habían desarrollado estrategias únicas para mantener a las legiones vivas y listas para luchar. Construían los campamentos con una precisión casi matemática, orientando las tiendas y barracas para aprovechar el poco calor del sol invernal. Las tiendas de los centuriones se ubicaban en los puntos menos expuestos al viento, y los hornos comunales se colocaban estratégicamente para que el calor se extendiera por canales rudimentarios bajo la tierra. Los soldados dormían en barras de madera elevadas, cubiertos con pieles de animales y mantas de lana gruesa, mientras en el exterior, centinelas envueltos en capas dobles caminaban de un lado al otro para no congelarse. El simple acto de detenerse podía significar la muerte. Había que moverse, aunque fuera en círculos, porque el frío no daba segundas oportunidades. Y aún así, muchos sobrevivían. ¿Cómo? No solo por la infraestructura o la ropa, sino por la disciplina romana. La rutina del ejército era implacable. Ejercicios al amanecer, revisiones constantes del equipo,
tareas diarias incluso bajo la nieve. No había espacio para la queja. La costumbre de mantener el cuerpo activo, de mantener la mente ocupada, era una de las armas más eficaces contra la desesperación que traía el invierno. A veces, se decía, los soldados escribían pequeñas notas a sus familias, tablillas de cera con mensajes breves, en las que no pedían oro ni vino, sino más lana o grasas para las botas. Detalles pequeños que hoy nos parecen insignificantes, pero que para ellos significaban una noche menos de dolor. Y no todos sobrevivían, claro. Había bajas, congelamiento, infecciones, pulmonías. Pero la muerte por frío no era vista como una tragedia individual, sino como parte del deber, porque ser soldado de Roma era pertenecer a algo más grande. Y Roma no se congelaba. A veces, en los momentos más crudos, cuando la nevada tapaba por completo el cielo y el viento silbaba como un animal furioso, los veteranos contaban una historia. Decían que el emperador Marco Aurelio, durante una de sus campañas en el norte, había dormido bajo una tormenta de nieve, sobre el suelo helado sin más abrigo que su capa, junto a sus soldados. No en una tienda de campaña, no sobre cojines, en la misma tierra que los demás, y que al amanecer con el cuerpo entumecido, se levantó y escribió un fragmento de sus meditaciones. Algo que decía: el fuego interior no debe apagarse, aunque el viento del mundo sople con violencia. Los soldados no sabían si era cierto o no, pero les bastaba con creerlo, porque en Roma las historias también eran abrigo, y mientras en los márgenes del imperio los soldados luchaban por mantener la vida, en el corazón de la ciudad, Roma misma, latía bajo un ritmo diferente. Allí el invierno era otra cosa, no menos cruel, pero sí más teatral, más lleno de contradicciones, de lujos y miserias entrelazadas, porque en la Gran Roma, donde las estatuas heladas decoraban los foros y las fuentes se cubrían de escarcha, el invierno no era solo una estación, era un espectáculo. En el centro del imperio, los ciudadanos ricos no temían tanto al frío como temían parecer pobres. Por eso, muchos patricios organizaban grandes cenas durante los meses más gélidos. Festines al calor del hipocausto, rodeados de esclavos que traían platos humeantes y vinos especiados. La élite romana tenía acceso a una versión casi cómoda del invierno, pero esa comodidad era frágil y desigual. Julia, una joven esclava, servía en una casa señorial del Monte Aventino. Todos los inviernos debía despertarse antes del amanecer para encender los fuegos, limpiar el hielo que se colaba por los mármoles agrietados y preparar las vasijas de agua caliente donde los amos lavaban sus manos. Nunca se quejaba. Sabía que en la calle, justo al otro lado de la muralla, había niños durmiendo bajo los soportales de los templos, cubiertos apenas con harapos. Ni siquiera soñaban con hipocaustos. Para ellos el invierno era una trampa mortal que se volvía más dura con cada amanecer. Los barrios más pobres de Roma, como el Subura, eran un laberinto de calles estrechas donde el sol apenas entraba. Los olores, el humo de los fuegos improvisados, el vapor de los cuerpos apiñados, todo se mezclaba. La ropa mojada colgaba de los balcones como banderas de una ciudad sitiada por el hielo. Y aún así, la vida no se detenía. Los panaderos comenzaban su trabajo cuando la luna aún brillaba, aprovechando el calor de los hornos para refugiarse. Muchos permitían que vecinos o ancianos se acercaran durante unos minutos a calentarse, mientras olían el pan recién hecho. Una caridad silenciosa. A veces, la diferencia entre sobrevivir o no era solo eso: el permiso para estar junto al fuego. Los vendedores callejeros también desafiaban el frío. Envueltos en capas y bufandas de lana vastísima, ofrecían gachas calientes, caldos con habas o lentejas, y pan frito en aceite rancio, pero aún tibio. No era comida de dioses, pero calentaba las manos y el estómago.
El verdadero lujo del invierno romano no era el mármol ni el oro. Era una taza caliente, un rincón sin corrientes de aire, una broma compartida entre desconocidos. Y entre todas estas diferencias sociales, Roma tenía un hilo que unía a todos bajo el mismo cielo frío: la costumbre de celebrar el invierno. Durante el mes de diciembre, con el sol en su punto más bajo, llegaban las Saturnales. Era una fiesta antigua, en honor al dios Saturno, y durante esos días el orden se invertía. Los esclavos podían hablar como si fueran libres, los amos les servían comida, y las casas se llenaban de risas, luces y regalos. Por un momento, el invierno se convertía en una excusa para imaginar otro mundo, uno más justo, uno más cálido. No duraba mucho, pero el recuerdo sí, y eso también era una forma de resistencia. Así, mientras los techos de Roma crujían bajo la escarcha y los fuegos chispeaban en las esquinas, toda una civilización aprendía a vivir con el frío no desde el privilegio ni desde la resignación, sino desde la adaptación. Y aunque su tecnología era rudimentaria comparada con la nuestra, su ingenio, su espíritu comunitario y su capacidad de encontrar calor en lo más inesperado siguen siendo lecciones que atraviesan los siglos. Pero quizás lo más curioso de todo es que, incluso en sus templos, los romanos encontraron una forma de encender una llama, una que nunca se apagaba, una llama que ardía sin descanso en el corazón espiritual de Roma, el fuego sagrado de Vesta. Custodiado por las vestales, vírgenes escogidas entre las familias nobles, este fuego no era solo símbolo religioso, era también un símbolo del calor eterno de la ciudad. Se decía que mientras el fuego de Vesta ardiera, Roma viviría. Por eso nunca se permitía que se apagara, ni siquiera en las noches más frías del invierno. Las sacerdotisas vivían en el templo de Vesta, junto al foro, en una estructura circular sin ventanas, abierta al cielo. Allí, en el centro exacto, el fuego chisporroteaba día y noche, protegido por las manos delicadas y firmes de las mujeres que habían jurado no solo castidad, sino servicio absoluto a Roma. Si el fuego se extinguía, no solo era un mal augurio, era un escándalo, un crimen, y la vestal culpable podía ser enterrada viva, en una tumba sin techo, con solo una lámpara, agua y pan. Así de seria era la relación de los romanos con el calor, con el fuego, con su simbología. No era una comodidad, era un deber, una obligación mística y moral, porque sabían, como quizá también lo intuimos nosotros, que el fuego no solo calienta los huesos, también da sentido, da dirección, y esa llama en el templo era su corazón. Y mientras la ciudad veneraba esa chispa divina, en los barrios lejanos, lejos de la solemnidad del foro, el fuego tomaba otra forma, el de la cocina familiar. Una mujer llamada Marcia, viuda de un veterano, mantenía viva una tradición que muchos habían olvidado. Ella sabía que más allá de cualquier tecnología, lo que realmente protegía a los suyos del frío eran los rituales cotidianos. Hervir un guiso, remendar una túnica, contar una historia mientras se tejía junto al hogar. Una vez por semana, Marcia encendía el horno comunal del vecindario, no solo para cocer pan, sino para reunir a los vecinos. Se traían legumbres, huesos, sobras, y hacían una olla común que alimentaba a todos. Esa olla humeante no solo calentaba los estómagos, también curaba el alma, porque en Roma, aunque el mármol era frío y las calles crueles, el fuego se compartía, y al compartirlo, también compartían fuerza. Incluso los más sabios lo sabían. Plinio el Viejo, en uno de sus escritos, describe cómo algunas casas rurales aprovechaban la digestión del estiércol para producir calor. Acumulaban montones cubiertos de tierra que generaban una reacción térmica natural. No era elegante, pero sí eficaz. Un ingeniero romano lo habría dicho sin rodeos. Calor es calor, sin importar su origen. Así vivían, así resistían,
Y en medio de esa mezcla de espiritualidad, técnica, supervivencia y cultura popular, el invierno se volvía más que una estación. Se transformaba en una especie de espejo. Uno que reflejaba quién eras, cómo vivías, cuánto podías soportar y con quién lo compartías. Porque en Roma, ningún invierno se pasaba en soledad si podías evitarlo. Y si no podías, buscabas a alguien, incluso aunque fuera solo para sentarse cerca de una llama y contar historias, como esta que estás escuchando ahora, en la calma de la noche, una historia que aún no termina, porque lo más fascinante es cómo ese ingenio romano, esa capacidad para sobrevivir al frío con sabiduría y creatividad, dejó huellas que todavía hoy podemos ver, no solo en ruinas o libros antiguos, sino en cómo nosotros entendemos el calor, el hogar y la resistencia. Y esas huellas, aunque antiguas, no están enterradas en el pasado. Están vivas entre los muros que aún se sostienen, en los métodos que seguimos usando, a veces sin saberlo, y en las ideas que heredamos sin darnos cuenta. Piensa por un momento en los suelos radiantes de muchas casas modernas. Ese calor que sube desde abajo, cómodo y silencioso, es un descendiente directo del hipocausto romano. La idea de calentar un espacio desde el suelo no se inventó en el siglo XX. La Roma de hace 2000 años ya lo usaba, con ingenieros que hoy llamaríamos genios. Y no solo dejaron técnicas, sino una forma de entender el invierno como maestro. Una lección que aún vale la pena recordar. En una pequeña ciudad de la actual Alemania, cerca de lo que fue el limes romano, la frontera fortificada del imperio, arqueólogos encontraron restos de una casa romana. No era grande, pero lo que llamó la atención fue su triple aislamiento: piedra, arcilla y una capa interna de fibras vegetales trenzadas. Un sistema complejo, no muy diferente al que usan hoy algunas construcciones ecológicas. Roma, como ves, no solo conquistaba territorios, también absorbía conocimiento. Cuando llegaron a las zonas más frías del norte de Europa, no impusieron su arquitectura ciega. Escucharon, aprendieron y adaptaron. Copiaron de los pueblos locales técnicas de construcción con materiales que resistían mejor el clima. Incluso la lana gruesa que usaban los soldados provenía, en muchos casos, de razas de ovejas criadas por galos o britanos. Así, la Roma imperial era también una Roma adaptativa, que no despreciaba el ingenio del otro si eso significaba sobrevivir. Lo que funcionaba, se integraba. Y esa es tal vez una de las razones por las que Roma duró tanto tiempo. Porque no solo imponía su visión del mundo, también la renovaba constantemente con lo que descubría. Esa misma lógica llevó a los romanos a crear almacenes subterráneos donde guardaban aceite, vino y cereales que resistían incluso los inviernos más crudos. Sabían prever, sabían que el frío era como una guerra silenciosa, y como toda guerra, debía enfrentarse con estrategia, con inteligencia, no solo con fuerza. Incluso los templos eran pensados con una orientación que aprovechaba el sol invernal. Las columnas que admiramos hoy no estaban puestas al azar. Seguían un diseño calculado para que el interior no fuera completamente invadido por la sombra durante los días cortos de diciembre. El sol, bajo y débil, entraba justo por donde debía. A veces, solo por unos minutos, pero bastaba. Y mientras todo eso ocurría, en cada rincón del imperio, en cada hogar, en cada granja, en cada fortaleza, las personas seguían haciendo lo mismo que tú estás haciendo ahora: buscar una forma de estar a salvo, de encontrar calor, de dejarse llevar por una historia que les ayudara a olvidar por un momento el frío de la noche. Porque en el fondo, el invierno romano y el nuestro no son tan distintos. Cambió el paisaje, cambiaron las ropas, los nombres, los mapas. Pero la necesidad de abrigo, de fuego, de compañía, sigue siendo la misma. Y quizás por eso, miles de años después, seguimos hablando de ellos. No solo por sus conquistas, sus emperadores o sus monumentos,
sino porque cuando el mundo se volvía inhóspito, ellos también aprendieron a resistir. A veces con fuego, a veces con fe, a veces simplemente juntos. Y eso, soñador, es algo que nunca pasa de moda. Y así, entre fuegos que nunca se apagaban, capas de lana, baños de vapor, inventos brillantes y una voluntad de hierro, los romanos nos enseñaron que el invierno no se sobrevive solo con calor, sino con ingenio, comunidad y coraje, porque no fue la calefacción moderna lo que mantuvo viva a Roma durante siglos, sino la determinación de su gente, desde los centuriones que dormían sobre la nieve hasta las vestales que cuidaban una llama eterna. Todos entendieron algo que aún hoy deberíamos recordar, que el frío no solo enfría el cuerpo, también pone a prueba el alma, y sin embargo, resistieron. Hoy, cada vez que encendemos la estufa o cerramos las ventanas herméticas de casa, llevamos un poco de esa herencia. No solo sobrevivimos al invierno gracias a la tecnología, sino gracias a miles de años de aprendizaje acumulado. Y en esa memoria profunda, Roma siempre está presente. Así que la próxima vez que te arropes en una noche helada, cuando el silencio te envuelva y el sueño te abrace, recuerda que no estás solo, porque otros, mucho antes que tú, pasaron por lo mismo y salieron más fuertes. Y si esta historia te hizo sentir acompañado, si te enseñó algo nuevo o simplemente te ayudó a imaginar por un momento el crujido de la nieve en una antigua villa romana, suscríbete al canal y dale like a este video, porque aquí, cada noche, seguimos encendiendo pequeñas hogueras de conocimiento, historias para dormir y para soñar. Nos vemos en el próximo viaje por el tiempo. Hasta entonces, duerme bien y sueña como un emperador.